Noticias destacadas de la hora. Noticia número 1. La audaz solicitud de Zelensky, lo que realmente quiere de EU y la UE durante las elecciones en Ucrania. En una entrevista reciente, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania expresó su creencia de que es posible realizar elecciones en el país incluso bajo ley marcial. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de garantizar el derecho al voto para todos los ciudadanos, incluyendo al personal militar y a los migrantes forzados en el extranjero. Los perspicaces comentarios de Zelensky arrojan luz sobre las complejidades que rodean los procesos electorales en tiempos de conflicto, instando al apoyo internacional para superar estos desafíos. Zelensky argumentó de manera convincente que negar la oportunidad de votar a aquellos que defienden activamente la democracia dentro del país es injusto. Al asegurar que el personal militar pueda participar en el proceso electoral, Ucrania puede aspirar a una democracia más inclusiva que unifique a su pueblo. La preocupación del presidente por una elección legítima resuena con la necesidad de prevenir una mayor división dentro de la sociedad. Otro aspecto crítico planteado por Zelensky es el tema de la financiación. Abogó por el apoyo económico de Estados Unidos y Europa para organizar y realizar las elecciones, ya que depender únicamente de recursos internos podría impedir la integridad del proceso. Al asegurar tal asistencia, Ucrania puede garantizar que el proceso electoral sea transparente y refleje la verdadera voluntad de sus ciudadanos. La presencia de observadores extranjeros en los centros de votación fue identificada como una medida crucial para mejorar la legitimidad tanto a nivel nacional como internacional. La propuesta de Zelensky de tener observadores en las zonas de conflicto denota la importancia de capturar el verdadero sentimiento de los votantes en áreas afectadas por el conflicto. Él enfatizó acertadamente la necesidad de imparcialidad y transparencia en todas las etapas de la elección, incluida la presencia de observadores internacionales. Además, el presidente Zelensky reconoció el número significativo de ucranianos viviendo en el extranjero, particularmente en la Unión Europea, y los desafíos logísticos relacionados con sus derechos de voto. Hizo hincapié en la necesidad de abrir centros de votación en países de la UE para proporcionar oportunidades adecuadas a estos ciudadanos. El llamado de Zelensky a la ayuda de Europa no solo es una solución pragmática, sino que también subraya la responsabilidad compartida de garantizar el derecho de voto de cada ucraniano. Es evidente que el presidente Zelensky no se aferra al poder, sino que prioriza las aspiraciones democráticas de su país. Busca genuinamente celebrar elecciones que incluyan a todos los ciudadanos, al tiempo que mantiene la integridad del proceso. Al discutir abiertamente los desafíos y las posibles soluciones, fomenta la transparencia e invita a otros a contribuir al discurso. Los problemas abordados por Zelensky hacen que los espectadores reflexionen sobre sus propias opiniones acerca de la viabilidad y consideraciones éticas de llevar a cabo elecciones bajo ley marcial en tiempos de conflicto. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios potenciales? ¿Podría una responsabilidad compartida entre Estados Unidos, Europa y Ucrania abordar eficazmente estos desafíos? Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios a continuación. En conclusión, la entrevista de Volodymyr Zelensky destaca la necesidad de garantizar el derecho al voto en Ucrania, incluso en medio de los desafíos de la guerra en curso. Su apelación por apoyo económico, la necesidad de observadores extranjeros y las consideraciones logísticas para los ciudadanos en el extranjero ilustran la responsabilidad compartida en salvaguardar el proceso democrático. La apertura al diálogo y la dedicación de Zelensky para abordar estas complejidades merecen admiración y apoyo. Noticia número 2. ¿Se ha expuesto el doble juego de Estados Unidos? El misterio detrás de la campaña contra Rusia y China. El Centro para una Nueva Seguridad Americana, CNAS, por sus siglas en inglés, recientemente publicó un informe instando a Estados Unidos a aclarar su postura sobre cómo contrarrestar la agresión tanto de Rusia como de China. El enfoque actual de las fuerzas estadounidenses se considera insuficiente para disuadir a estos adversarios con armas nucleares de manera simultánea. En este análisis, profundizaremos en el informe del CNAS titulado Campaña de Negación, fortaleciendo la disuasión simultánea en el Indo-Pacífico y Europa, y proporcionaremos un punto de vista opinativo sobre el tema. El informe del CNAS presenta un argumento convincente para que Estados Unidos adopte un nuevo marco que alinee los esfuerzos militares con los principios de la guerra. Al mejorar la disuasión a través de la negación y reaccionar de manera efectiva ante las amenazas planteadas por Rusia y China, Estados Unidos puede mantener un equilibrio de poder favorable tanto en el Indo-Pacífico como en Europa.
Es fundamental que Estados Unidos cumpla con sus compromisos de disuasión extendida para mantener sus responsabilidades globales de seguridad. Sin embargo, el informe destaca la falta actual de preparación para abordar simultáneamente los desafíos planteados por China y Rusia. Para cerrar esta brecha, el informe sugiere un enfoque más estructurado que entrelace la disuasión en tiempos de paz con tácticas de guerra, mejorando así las capacidades, posturas y actividades. El informe del CNAS detalla estrategias de campaña específicas para salvaguardar regiones críticas como Taiwán y los estados bálticos. Estos enfoques describen cómo Estados Unidos puede fortalecer la postura y las acciones militares en estas áreas, asegurando una transición sin problemas desde la disuasión hasta la batalla si fuera necesario. Además, el informe explora las ventajas y desventajas de adoptar un enfoque de disuasión en dos teatros. Para fortalecer sus capacidades militares, el informe enfatiza la inversión en fuerzas y el despliegue de capacidades de próxima generación en regiones directamente afectadas por las amenazas chinas. Señala a Australia, Filipinas y Japón como posibles ubicaciones para establecer nuevas bases estadounidenses o expandir las existentes. Además, el informe sugiere buscar acceso contingente a Suecia y Finlandia, desafiando así a Rusia dentro de las fronteras de los miembros más nuevos de la OTAN. Los autores proponen integrar entrenamientos y ejercicios para desplegar fuerzas en regiones de alto riesgo, durante periodos de mayor agresión. Este enfoque de doble propósito no solo mejora la preparación, sino que también sirve como un elemento disuasivo al mostrar la preparación de Estados Unidos para posibles conflictos. El informe también recomienda almacenar suministros críticos y municiones en Europa y el Indo-Pacífico, lo que señala aún más la preparación para conflictos prolongados. En conclusión, el informe del CNAS ofrece un análisis exhaustivo de los desafíos que enfrenta Estados Unidos al contrarrestar simultáneamente a Rusia y China. Al conectar los esfuerzos de campaña militar con los principios de la guerra y adoptar un enfoque más proactivo de la disuasión, Estados Unidos puede mantener un equilibrio de poder favorable. Invitamos a los espectadores a ofrecer sus ideas sobre este tema. ¿Cree usted que Estados Unidos debería priorizar la disuasión simultánea contra Rusia y China? ¿Cómo puede Estados Unidos implementar efectivamente las estrategias de campaña propuestas en el informe del CNAS? Comparta sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación. Noticia número 3. Drama en Níger. El caos se apodera del país por la cuenta regresiva para la salida del enviado francés. Miles de personas salieron a las calles de Níger para expresar su apoyo al reciente golpe de Estado que destituyó al presidente Mohamed Bazoum, exigiendo también la salida de las tropas francesas. El ejército francés, con 1.500 soldados basados en Níger, había estado ayudando a Bazoum a combatir la presencia yihadista en el país. Sin embargo, las tensiones se agravaron cuando los oficiales militares derrocaron al presidente. La manifestación cerca de la base militar francesa en Niamey simbolizaba la creciente frustración hacia la antigua potencia colonial Francia y su percibida interferencia en los asuntos de Níger. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, CNSP, encabezado por el general Abdourahmane Tiani, actualmente mantiene bajo detención al presidente Bazoum y su familia en el Palacio Presidencial. La protesta, organizada por grupos en apoyo a los nuevos gobernantes, comenzó al amanecer cerca del aeropuerto de Niamey, cerca de la base militar francesa. Los manifestantes expresaron su descontento, mencionando razones como la dependencia económica y la percibida negativa de Francia a respetar la soberanía de Níger. Sus demandas de retirada de las tropas francesas fueron destacadas en toda la protesta. La tensa relación franco-nigerina ha llegado a un punto crítico, como lo demuestran las tensiones crecientes, el sentimiento anti-Francia y las protestas en aumento. El reciente ultimátum dado al embajador francés, Sylvain Ité, para que abandone el país en 48 horas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Níger, ejemplifica las deterioradas relaciones. Este ultimátum fue emitido debido a la negativa de Francia a reunirse con los nuevos gobernantes y a acciones percibidas como contrarias a los intereses de Níger. Sin embargo, Francia se ha negado a cumplir con esta demanda y sostiene que el gobierno legítimo de Bazoum sigue en el poder. París rechaza la autoridad del régimen liderado por militares para hacer tales peticiones. Además, el apoyo de Francia a la reinstauración del presidente Bazoum, respaldado por el bloque de África Occidental ECOWAS, complica aún más la situación. Además,
ECOWAS ha impuesto sanciones al nuevo régimen y ha amenazado con utilizar la fuerza militar si los gobernantes actuales no ceden el poder a Bazoum. En este contexto, Francia se encuentra en una posición delicada, dividida entre apoyar los principios democráticos defendidos por ECOWAS y preservar su influencia y presencia militar en la región. La situación de Níger tiene similitudes con casos anteriores en los que las relaciones poscoloniales se han deteriorado debido a la interferencia percibida de las antiguas potencias coloniales. Refleja las tensiones vistas en muchos países africanos donde persisten los sentimientos anticoloniales, incluso décadas después de la independencia. La presencia militar continua de Francia en Níger, a pesar de ayudar al gobierno a combatir las fuerzas yihadistas, es vista por algunos como una violación de la soberanía. La relación de Francia con Níger se vuelve más compleja teniendo en cuenta los antecedentes de las dinámicas geopolíticas más amplias en la región. Potencias extranjeras como Rusia y Estados Unidos también están posicionándose estratégicamente en África, y su participación en los asuntos de Níger agrega una capa adicional de complejidad. Estas dinámicas dificultan aún más la resolución de la crisis actual y requieren una navegación cuidadosa para garantizar la estabilidad y el respeto a la soberanía de Níger. ¿Qué piensas sobre las crecientes tensiones entre Níger y Francia? ¿Crees que la presencia militar de Francia en Níger es justificada, o apoyas los llamados a su retirada? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.